Estamos de regreso en Encuentro Regional y nuestros panelistas seguían una discusión también fuera de cámara. Quiero compartir algunos Twitter que tenemos a esta hora. Los ministros de Luxi y Mate, nuestra querida Aurora Williams. De inmediato hizo eco lo que decía Antonio Sánchez. Igual es liviano de parte de Antonio Sánchez decir que porque una ministra trabajó en X empresa, hoy sigue haciéndolo. Un poco distinta esa opinión. La participación, eso vende o desaparece. El negocio es la mejor encuesta. Ahí quedó el representante de la CUT, dicen. Buenísimo. Porque esperaban alguna respuesta respecto de cómo se ha comportado la CUT. Se pasó interpelando en vivo y en directo a los que se han vendido. ¿Y la CUT? Preguntan. Chuata, parece que Antonio Sánchez tiene mucha razón en sus apreciaciones sobre los mega empresarios con ministros en la moneda. Francamente, echo de menos que nadie hable de tener un IPC regional, parámetro que vendría a favorecer a Antofagasta. Carolina Gallo te dice que los panelistas den opiniones más cortas, si no se vuelve un monólogo y no un diálogo, por favor. ¿Qué hacer? El gran error de Bachelet es privilegiar al empresario en desmedro del trabajador, debilitando a los sindicatos. Me pregunto si la Cámara de Comercio de Antofagasta tiene alguna instancia de participación en la que la comunidad opine. Y dice Estefanía Carvajal: de acuerdo con Francis, los empresarios han tratado de demonizar las reformas y eso ha generado el impacto. Oye, una cosa a corregir ahí que es re común que se hable del IPC regional. Sí. El IPC no mide, yo entiendo lo que las personas quieren decir, porque nosotros siempre hemos pedido, lo que se quiere es algo que mida el costo de vida. Con Roberto alguna vez lo hemos conversado. Los IPC no miden costo de vida, miden variaciones de precios. Ya, entonces no es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo que se mida en todo el país. Lo que se necesita es un instrumento que hoy día no existe y que el gobierno nunca ha querido entregar. Un instrumento que diga cuánto cuesta vivir en cada región. Y ahí sí que sería interesante porque nos vamos a dar cuenta de realidades que son tremendamente distintas. Y cómo un trabajador hoy día en Antofagasta, con un sueldo mínimo que lo fija alguien en la capital del Reino de Chile, en Santiago, quiere que vivan igual en todo el país, y eso no es cierto, porque resulta que el costo de vida en ciudades como Antofagasta, como Coyhaique, como Iquique, es mucho más alto que lo que es en Santiago. Por lo tanto, yo entiendo que lo que hay que pedir es una medición de costo de vida por regiones, ojalá por ciudades, es muy caro hacerlo, porque incluso por ciudades también se da diferencia, porque el costo de vida en Antofagasta no es el mismo costo de vida que en Calama, por ejemplo. Y un poco responder tal vez, Roberto, hay quienes siguen preguntando, dice, bueno, la CUT no participó en discusión de la reforma laboral, un poco también es lo que yo decía y lo he escuchado antes, que algunos sienten que la CUT ha sido un poco pasiva respecto a una reforma que es estructural y que es también tremendamente importante de cómo se ha ido a lo mejor transando, negociando o buscando el acuerdo con el gobierno. Indudablemente que la CUT no ha sido pasiva, yo lo dije al principio, si hoy día hay un tema de reforma laboral es porque la CUT lo puso. No lo puso ni la federación, ni el gremio, ni esto, lo puso la CUT, y eso es. Entonces, lo que pasa es que han habido modos diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y tenemos que luchar contra un conjunto de situaciones que tienen mucho de realidad en las palabras de Antonio, ¿no? Claro, yo tenía ganas de replicarle y decirle que el gobierno pasado a Piñera, el equipo, el gabinete completo pertenecía al mundo empresarial y les entregaron hasta un pendrive con lo que tenían que hacer. Pero, mira, nosotros no somos responsables de quienes usufructan el poder, ¿no? Del poder ese que está detrás. Nosotros hicimos lo posible para poner en el gobierno a una presidenta que se comprometió con un conjunto de reformas, que pidió además tener un parlamento para llevarlas a cabo, y también lo hicimos, y en esta región concretamente 2 senadores, ¿no? Cosa que hacía tiempo se había perdido. Bueno, hicimos lo que teníamos de trabajo y hoy día estamos esperando que se cumpla con lo prometido. Si eso no pasa, los trabajadores y trabajadoras tendrán que ponerse los pantalones y las polleras, como dice la abuelita. Proyectar con este escenario, Roberto? O sea, ¿ustedes creen firmemente que esa reforma va a lograr salir como ustedes esperan? Porque ya los profesores, por ejemplo, demostraron también en la calle que una reforma que ellos pedían, ¿cierto?, se cambiara en cuanto... pero no ha pasado mucho. El tema educacional sigue estando en la discusión, no logra la expectativa que el sector tiene. Claro, pasa un poco lo mismo con la reforma laboral. No, el tema de que se caigan un poco las expectativas no significa para nosotros que la guerra esté perdida, por decirlo de esa manera. Pueden perderse algunas batallas, pero nosotros aspiramos, es como
como nuestra selección, salimos a ganar, no a decir por adelantado que esta cuestión la perdimos. Ahora, puede ser que también se pierda o se gane, pero nosotros salimos con el propósito de avanzar porque tenemos, como lo dije también al principio, miles de hombres y mujeres en este país que viven una calidad pésima de vida en términos de las pensiones que van a tener dentro de poco, de la salud, de la educación, de los salarios, de los atropellos que tenemos por no tener una carta fundamental nacida. Pero más allá del diagnóstico, Francis, que el diagnóstico yo creo que todos concordamos en cómo está, si hablamos de educación, salud o lo laboral, etcétera. ¿Podemos destrabar eso finalmente o seguimos en este discurso mentiroso? Un poco todos dicen las redes sociales, en el fondo lo evidencia, la gente cree poco en que algo distinto vaya a pasar o en que el día de mañana nos levantemos y tengamos un mundo distinto, con una educación distinta, salud distinta o trabajo diferente. A mí me gusta el concepto de lógica de Wittgenstein. ¿Lógica en qué sentido? Yo siento que evidentemente los movimientos de trabajadores se han ido mermando su poder a lo largo del tiempo y habría que preguntarse por qué. Evidentemente que, el por qué es justamente por la incrustación de este modelo neoliberal, que en el fondo al trabajador se le ofrecen las mismas condiciones que al que va a huelga. Entonces, evidentemente, ¿para qué la gente se sindicaliza? Entonces, la discusión era, bueno, ¿hay reemplazo o no hay reemplazo? Pero ¿qué tipo de huelga se hace sin reemplazo, Carolina, y los demás panelistas? O sea, eso no es una huelga propiamente tal. Entonces, el punto que creo yo que aquí es crucial es de qué manera finalmente lo que ha ocurrido desde la dictadura en adelante es que no ha habido una evolución del movimiento sindical propiamente tal, porque en el fondo el movimiento sindical se ha visto presionado por el poder político y económico de este país, en el cual no puede crecer. Entonces yo pienso, bueno, Argentina paraliza todo el país y nosotros podríamos paralizar todo el país. Esa es una pregunta que le hago a Roberto. O sea, efectivamente yo tengo la impresión de que no hay, una evolución, no hay, historia hay del movimiento sindical, sobre todo acá en el norte, pero no ha habido una evolución del 73 en adelante de los movimientos sindicales. Entonces, yo creo que es importante hacerse cargo, a lo mejor, en este espectro de movimientos sociales, de qué manera el movimiento sindical de trabajadores adquiere más poder. Y a lo mejor a eso apunta la reforma. O sea, efectivamente concuerdo con Roberto de qué manera el juego de poder cambia y en el fondo aquí habría una bipolaridad en el poder. O sea, de qué manera ya no solamente los empresarios tienen el poder, sino que también, en este caso, los trabajadores. Y le hago la contrapregunta también, Antonio, ¿y por qué ustedes como medianos y pequeños empresarios no levantan la voz también y van en contra de los grandes empresarios? Porque ya nos han puesto el pie encima. ¿Ya? Efectivamente vemos que la clase política, los propios gobiernos, a quienes han apoyado han sido los otros. Entonces cuando los pequeños y medianos empresarios reclaman o dicen alguna cosa, los que responden a quienes los financian. Pero ustedes son más, pues. ¿Ah? Y aunque seamos más, bueno, los trabajadores son más todavía y tampoco lo han podido hacer, ¿ya? Porque resulta que el poder económico y el poder político es el que ha aplastado a todos los demás sectores. Pero si tuviéramos a los profesores sentados, a los estudiantes probablemente harían lo mismo. O sea, llegamos a un solo punto, que finalmente el que está dominando de manera muy, evidente, parece ser el poder económico, direccionando al político en desmedro de una serie de cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de todos los chilenos. Sí, se coopta finalmente la toma de decisiones. Cuando tú juntas la plata y quien toma la decisión, evidentemente quedan pocas entradas y pocas salidas. Y lo que ha pasado en Chile es buena parte de esa interpretación, de cómo finalmente la reproducción del poder ha sido incluso genética. Se casan entre ellos, son primos la mayoría, entre un bando, entre el otro, van al mismo colegio, se casan, pololean con las mismas niñas. Yo estudié en Santiago y me tocaba ver muy largamente cómo los compromisos de mis compañeros eran sobrinos, nietos de ministro de un lado, ministro de la Corte, empresarios. Y no importa el sector político. No importa el sector político. Son todos parentescos, son todos parentescos. No importa el sector político porque no hay un sector político. Eso no existe. Es el sector económico. Eso es más bien el sector del interés. Y es ahí donde efectivamente se da finalmente la reproducción del poder. La fase diagonal, la fase arquitectónica y la política se construyen en función de un interés. Y ese interés tiene que ver con cosas tremendamente humanas y tremendamente ramplonas, que no tienen que ver con estos sueños que aparecieran en las pancartas y en las palomas que aparecen en las campañas con dientes sonrientes recién operados, en Tacna.
No, no tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con cosas mucho más básicas, con quién paga la luz, con quién va a pagar la señora que limpia la sede del partido, con quién va a pagar finalmente los costos que tengamos de agua, los costos que tengamos de tinta y los costos que tengamos para financiar a un par de asesores que no han terminado muy bien sus estudios y que poco pueden decir respecto de una reforma laboral o una reforma tributaria. Si vamos a sacar 3 puntos del PIB y no lo entienden muy bien en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Hacienda, que ese tipo de cosas son finalmente las que empiezan a suceder, que lo que tenemos finalmente tomando las decisiones son lo que Rawls ya decía, podemos optar todo, pero si algunos dejamos de optar, evidentemente los peores van a empezar a tomar esas decisiones por nosotros. Por lo tanto, la pregunta, y yo sigo insistiendo en este tema que es fundamental y que nos toca muy directamente en la región cuando decimos, mire, tenemos que movilizarnos, tenemos que conversar. Tiene que suceder mañana y no va a suceder de arriba hacia abajo, va a suceder de abajo hacia arriba. La conversación, el diálogo, estar de acuerdo, incluso estar en desacuerdo, es una cuestión fundamental como para poder avanzar. Por eso, tras escuchar y un poco, ¿cierto?, en la discusión que hemos tenido durante estos 3 bloques, parece ser que las expectativas, ¿cierto?, en el corto plazo, al menos en este gobierno, no parecen ser tan distintas de un Chile como el que todos quisieran. Vamos a esperar un gobierno más, vamos a esperar esa movilización no es espontánea tampoco. O sea, ¿dónde están los liderazgos en definitiva o la expectativa en el corto plazo la ves distinta, tú, Roberto, que en definitiva este gobierno puede salir? Yo lo que diría es que haciendo un barrido de opinión entre los trabajadores no estamos disponibles para entregar otros cheques en blanco, eso no. Las cuestiones que se pactaron se cumplen. Para responder a nuestra querida amiga, sí, la verdad es que los trabajadores tenemos posibilidad y capacidad para movilizarnos. Hace pocos días se iba a parar el sector portuario y el paro está stand-by. O sea, la ministra tuvo que llamar rápidamente. O sea, si se produce un paro a lo largo de todo el país por el tema de las reformas laborales, vamos a ver por dónde sale el cobre, por dónde sale la fruta y todas estas otras cosas. Los trabajadores contratistas que hoy día están movilizados, ¿no?, son una fuerza bastante grande. Los profesores, es posible. Ahora, sigo apostando a que en este espacio estamos en las tratativas, estamos en las conversaciones, esperamos arribar a buen puerto, ¿no? Y tenemos la esperanza de que nos vaya bien. Pero vamos a evaluar en el momento oportuno qué es lo que hay que hacer si esas aspiraciones que tenemos no se ven cumplidas. Y la verdad es que nadie, pues ni los empresarios ni los trabajadores queremos incendiar este país, no. Lo que queremos... Pero es que se ha demostrado que a lo mejor tampoco, aunque sea incendiándolo, y nos vamos a lo mejor así poniéndolo bien en crudo, los trabajadores de Codelco han tenido muy complicado durante las últimas semanas, sin embargo la invitación a conversar es bien reciente, o sea, es decir, mañana está el diálogo. Los profesores pasaron 57 días y un poco el diálogo vino después, o sea, se haga o no se haga, parece ser que la cosa no se mueve mucho. Por eso es un llamado a quienes hoy día tienen la obligación de avanzar en la materia. Eso hoy día está en el Congreso. No podemos actuar antes de, pero indudablemente que del mundo laboral, del mundo sindical, va a haber una reacción y va a tener que haber una reacción con fuerza. Y si alguien nos está midiendo mal, o sea, nos está picaneando para ver cómo reaccionamos, se equivocan. Yo que participo permanentemente de las reuniones en Santiago en la CUT, los consejos nacionales de empleados, los forestales, los pesqueros, hay mucha gente que está pero ansiosa por ir a la pelea en este cuento. Entonces, pero hay que hacerlo con calma. Hay que mirar muchas cosas en el país. Néstor, tú miras y dices un poco no. No, yo creo que no, con mucho cariño, Roberto, pero creo que efectivamente llevamos 200 años de movimiento sindical, casi 200 años de movimiento sindical en Chile, y las condiciones no han mejorado mucho desde la ley de la silla, pues. Han sido más o menos las mismas, porque efectivamente las matrices productivas de Chile han cambiado mucho más rápido de lo que ha cambiado el movimiento sindical. Es más, ha sido el movimiento sindical el que ha formado a los otros movimientos, los movimientos de los profesores, los movimientos de estudiantes. Tú ves que efectivamente la forma incluso de comunicarse, el petitorio, el paro, la marcha de un lado para otro, el desfile, es más o menos el mismo. Y la efectividad es que lo único que consiguen son diputados, nada más. Y hasta ahí llegamos con los trabajadores, que siguen indignados, que siguen enojados. Los estudiantes, los valoro muchísimo, pero lo único que hemos conseguido es tener 3 diputados. Nada más, porque los mismos estudiantes siguen teniendo el mismo problema de calidad. Yo soy profesor de la universidad junto con Francis y veo a los estudiantes con problemas para... Hoy día lo veía en la Universidad de Santo Tomás, no tenían como para una fila enorme de gente que tenía que pagar para poder entrar a clase.
Eso es un sistema inhumano, finalmente, en la que un cabro no puede finalmente estar pendiente de cuánto suma el sueldo del papá para poder tener el acceso finalmente a una promesa a largo plazo, que no es una promesa cumplida, de poder acceder a mejores situaciones económicas para él y su familia, para la familia próxima que puede desarrollar. Ese tipo de elementos son los que uno tiene que pelear con más entereza. Y siento yo que efectivamente, a pesar del esfuerzo, a pesar de la rabia, el enojo, la indignación, hay una frase de Benedetti que es maravillosa para esto. Cuando un agrario, cuando un campesino dice van a tener que pasar sobre mí para que se lleven mi tierra, por lo general pasan por encima de uno. Y es ahí donde uno dice, pareciera ser que la planificación y las formas de lucha que tenemos están quedándose un poquito atrás, están quedándose un poquito sin conversación. Y más que para hacerlas violentas, o mientras más surge y cerramos la frontera y todo ese tipo de cosas, donde los únicos que pierden cuando se moja la harina son los niños que no comen pan. Yo creo que ahí es donde tenemos que generar nuevas formas de comunicación para poder tener mejores diálogos y que esos diálogos nos lleven a mejores soluciones que nos beneficien a los trabajadores, pues, evidentemente. Yo creo que el cambio debemos hacerlo a un tema de conversación regional. Yo creo que lo de los partidos políticos, la clase política ya hoy día no da cuenta de lo que realmente queremos todos los ciudadanos. Ellos están reproduciendo el tema del poder y cómo se van enquilosando en ese poder que no quieren dejar. Los partidos políticos se han tornado en agencias de empleo, donde yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, yo te doy este puesto, yo quiero que esta persona llegue a ser senador, porque si él es senador yo voy a conseguir un puesto en determinado sector del sector público, en el espacio del sector público. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que desde Santiago no van a llegar las soluciones, especialmente para las regiones. Hace unos días atrás, el subsecretario de Hacienda decía que, bueno, simplemente había que botar la moneda que ya no servía, que era el norte de Chile, y darse vuelta hacia la agricultura. Entonces, esta era la oportunidad, decía él, para que los recursos había que asignarlos a la agricultura. O sea, ya no más recursos para el norte de Chile. Ellos piensan que este norte es una vaca lechera a la que hay que sacarle las riquezas y llevárselas a lo que ellos creen o ellos dicen que es un recurso renovable, que es la agricultura. Tampoco es renovable, porque cuando se le acaben los metros cuadrados de terreno para plantar no van a tener cómo alimentar más chilenos. Ya, pero de todas maneras, y el mar de Chile también ya está sobreexplotado porque lo destruyeron en muy pocos años. Por lo tanto, recursos renovables yo no sé hasta dónde lo son. La minería es la que hoy día alimenta al país, sin embargo nosotros en el norte no nos estamos preocupando de qué es lo que va a suceder con Antofagasta cuando esa minería algún día deje de existir. La respuesta no va a venir por parte de los partidos políticos ni va a venir por parte del gobierno, sino somos nosotros los antofagastinos capaces de levantarnos y hacer valer nuestro esfuerzo. Y ahí vamos a tener que actuar la CUT, no juntándose en Santiago, sino que acá, con todos los antofagastinos, y hacer valer lo que Antofagasta vale. Ya perdimos un ciclo de buenos precios del cobre fantástico. ¿Se va a volver a repetir? Sí, se va a volver a repetir quizás en cuántos años más, pero tenemos entonces que preocuparnos hoy día. Los santiaguinos nos van a seguir poniendo el pie encima en lo político, en las reformas laborales, en todo. Tenemos entonces que como región dar el vuelco, ya no olvidarnos de lo que son los partidos políticos, olvidarnos de lo que son las asociaciones que vienen desde Santiago, y nosotros somos los que tenemos que levantar la voz como regionalistas, olvidándonos de los partidos políticos y de los políticos de turno, aquellos que lo único que quieren es un puesto en el Senado para ganar 12 millones de pesos o un puesto en la Cámara de Diputados para ganar 8 millones de pesos. Tenemos que recordar, los antofagastinos, yo creo que toda la ciudadanía está dándose cuenta. Hace unos días atrás escuchaba al hombre del letrero que cuando le estaba gritando a Tombolini en la calle, sin vergüenza, que está robando la plata, él le ha dicho: ¿cuándo hay pagado impuestos vos? Le dijo. Cada vez que compro un kilo de pan, el 19% es para pagarte el sueldo vos, pues le dijo. ¿Ya? Y eso se están dando cuenta los chilenos, que los viajes de algunos concejales que van al Vaticano se paga con el impuesto del pan de la señora Juanita en una población, cuando la persona no tiene plata para comprar más remedios porque el IVA del 19% le impide pagar ese remedio, está pagando los viajes de los señores senadores, está pagando los viajes de los señores diputados. Está pagando también el sueldo de los funcionarios de gobierno que no hacen nada por nosotros. Sí, Antonio, yo te encuentro súper valiente, a lo mejor fuera de cámara lo decíamos, no es tan fácil decir lo que decías hace un rato, el Luxi metido, tener el vuelto del pan, ¿cierto?, en este impuesto, o etcétera, no es tan fácil. ¿Quién más lo dice? Estoy por invitar a Antonio. ¿Con quién estás a tomarte el a café hoy día, por ejemplo? a ser parte de la... Parece que estaba con malicia por las cosas que he dicho, pero de todas maneras que yo creo que una realidad, si eso lo conversamos todos. Porque hablo del Frente Regional, pero ese Frente Regional parece ser que podrían estar, no sé, acá hay 4 personas en una mesa que trabajan en distintos lugares, en distintos grupos de gente, pero es algo como que no se da en el norte. Algunas veces se ha dado. Antofagasta el año 32 del siglo pasado se levantó en armas contra el poder central. ¿Y qué es lo que hizo Santiago? Mandó bombardear a Antofagasta. Si no hubiera sido porque inmediatamente Concepción se levantó apoyando a Antofagasta, Antofagasta habría sido bombardeada por Santiago.
no quiero decir por Chile, ¿ya? Pero yo creo que lo que va a hacer es que hay que levantar la voz y decirle al señor Mico, yo el otro día no me dejaron escribir la columna como yo decía, que si a lo mejor Chile considera que el norte de Chile puede cambiarse porque la agricultura es mejor, a lo mejor un país vecino quiere aliarse con nosotros de mejor manera con nosotros, ¿ya? Y me podrán acusar, no sé, pues de intentar separarnos, separatistas, lo que sea. Ya me han amenazado que muchas veces cosas de que yo digo podrían ser motivo de una acusación penal. No importa. Yo le dije, mira, el día que me metan preso a mí por hablar bien de Antofagasta, me hacen senador inmediatamente. Pero no importa. O sea, las cosas hay que decirlas y tenemos que hacerlas. Y creo que ya está el momento en que demos el paso como regionalistas para que superemos las cosas a nivel local. No van a venir las soluciones desde el Parlamento, no van a venir las soluciones desde el gobierno, ni siquiera del gobierno regional que responde al presidente de turno. Lamentablemente es así. Y cuando alguien dice que la persona que trabajó en una empresa, porque lo decía en un tuit, no va a responder, bueno, resulta que el gobierno dura 4 años nomás, y cuando salga del ministerio, ¿a dónde va a volver a trabajar? Al mismo que le estaba pagando sueldo antes. Entonces, durante ese periodo de tiempo tiene que responder lamentablemente al patrón anterior. De lo que se hablaba y que se le exige también a este gobierno, ¿cierto? Separar el tema económico de lo político, en definitiva, para transparencia de la mayoría de los chilenos, ¿verdad? Que está viendo cómo se deciden la mayoría de las grandes reformas del país. Nos quedan muy poquitos minutos, no sé, Francis, si quieres agregar algo a esta ronda que hemos tenido, porque ya nos quedan bueno, sí, en realidad solamente quisiera agregar una frase de Edgar Morin, un famoso antropólogo, sociólogo francés. Él dice, bueno, la izquierda en realidad es sujeto de grandes esperanzas, pero también de grandes decepciones. Y yo creo que en definitiva aquí con el gobierno de la presidenta debiéramos nuevamente preguntarnos, bueno, ¿qué izquierda queremos en realidad? Y en segundo lugar, ¿de qué manera, como dice Ernesto Laclau, transformamos, digamos, este discurso en una religión civil, dice él, donde sujetos empoderados finalmente lleven, o desde la agencia, digamos, se empodere la gente para provocar los propios cambios que requiere la gente? Y en eso concuerdan todos, o sea, en definitiva no va a venir de afuera, no va a venir de Santiago, no va a venir de un gremio, en definitiva es cada uno casi con su grano de arena, en el fondo el que haga valer sus derechos o exija. Y eso finalmente es el voto, si ahí podríamos tener otro programa entero para finalmente cómo va a votar la gente para cambiar. Una duda nomás, porque Francis la ha escuchado 2 o 3 veces señalar que este gobierno de izquierda, este gobierno no tiene por dónde ser un gobierno de izquierda. Yo a lo menos no lo encuentro. ¿A la izquierda de quién? Pero usted dijo al principio que había votado por este gobierno. Pero no lo he considerado nunca de izquierda. O sea, hay partidos ahí que no se van a poder considerar. Bueno, el Partido Comunista está sentado también ahí. Sí, pero claro. Nómbrame los otros también. Y me acaba de llegar un mail que me dice que mañana hay reunión en San Antonio, de los portuarios, hay Asamblea Nacional para definir movilizaciones si no hay respuesta a la reforma laboral. O sea, ya... Escucha, y lo único malo, mi querido Roberto, es que los únicos que terminan siendo apaleados son siempre trabajadores y funcionarios, por los pelados de carabineros y los portuarios que se sacan la cresta día a día. Por lo tanto, ¿quién gana? Siempre el que se queda sentado con la guatita al sol en Santiago. Y es ahí donde efectivamente uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? La historia del movimiento sindical chileno está plagado de eso. No había ningún cambio, ni siquiera la primera ley que tú mencionaste, la de la silla, fue sin sangre en este país. Y ahí están, y a partir del movimiento y de la democratización del movimiento sindical, surgen después, además, los partidos políticos, por los cuales hoy día nos sentimos profundamente traicionados. Así. Bueno, y lo terminamos con un Twitter acá, dice, los partidos políticos tradicionales están para mantener el país centralizado, ellos son leales a las cúpulas santiaguinas, no hay otra cosa. Dice, aplausos para Antonio Sánchez, frase de oro, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo, un poco la gente replica eso, y claramente dicen, con un 70% de desaprobación, la presidenta definitivamente tendrá que hacer una gran reforma a las reformas ya hechas. Muchas gracias, Francis, Antonio, también Roberto, gracias, Carolina. Por supuesto, Néstor, gracias a ustedes en sus casas y los Twitter nos vamos. No sé que sacamos el limpio al final, es como que casi dar vuelta a la rueda, pero es muy difícil. Que mañana hay que levantarse y trabajar todos juntos. Bien, buenas noches. Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Trabajando por el éxito mutuo, presentó Encuentro Regional.